El abuso sexual infantil es una realidad en Yucatán. Hay que hablar del tema y más porque cada día que pasa son más recurrentes los casos. No los inventamos, lo dicen las mismas estadísticas y también lo dice la policía en cada uno de los boletines que manda. Por eso en Eco Yucatán abrimos un espacio importante para abordar este tema y hoy me acompaña en la mesa Carolina Manzanilla Evia, experta en psicología y por supuesto también traes un proyecto muy importante para prevenir estos casos. Antes que nada, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo vayan a ver esto. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente creo que estos temas sí hay que ponerlos sobre la mesa y bueno, sobre todo pues no crear como pánico o temor con respecto a este tema. Yo creo que lo que va a salvar al mundo es la prevención y por supuesto hablar de estos temas, ¿no? O sea, que se deje de ser un tema tabú, ¿no? Hay que hablarlo y hay sobre todo que ocuparnos de las cosas que están pasando ahora en Mérida. Carolina, ¿eso quiere decir o podemos interpretarlo como el conocer del tema o que nuestros hijos o los niños conozcan del tema es importante para la prevención? Por supuesto, totalmente, ambas partes, ¿no? Sobre todo esta parte que le compete a los papás como formadores, como guías, como personas adultas, ¿no? Que tienen acceso a lo mejor a tener más información, a mirar videos, a estar dentro de, no sé, a lo mejor una conversación, un taller. Creo que es muy importante el poder transmitir a los niños el cuidado, ¿no? El cuidado de su cuerpo, el aprender a respetar el cuerpo de los demás, ¿no? El poder empoderar a los niños para que ellos mismos puedan decir no, puedan aprender a identificar qué cosas sienten, ¿no? Porque a partir de lo que sentimos, eso nos dice mucho. Nos dice cuando estamos incómodos, cuando podemos estar en peligro, cuando alguien no nos late. Los niños tienen feeling, ¿no? Como los adultos, ¿no? Cuando tenemos como que no me cae tan bien, no, pues no lo quiero saludar. Entonces hay que aprender también a respetar eso de los niños, ¿no? Oye, ¿y hay padres que no identifican ese tipo de cosas o lo toman normal? Sí, por supuesto. Eso me imagino que es aún más peligroso. Claro, te pongo el claro ejemplo, ¿no? Que siempre hablamos los compañeros y yo. Se ha dado mucho o se daba mucho, yo creo que ahora es menos. Cuando yo era chiquita, por ejemplo, a mí me obligaban a despedirme y a saludar a todos de beso, ¿no? Incluso si hubiese alguien que me incomodara, que en algún momento, no sé, me jaló mi pelo, me trató mal, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy es muy importante entender y sí educar a los niños en este sentido de que, por ejemplo, a mí cuando yo no quería saludar a alguien me decían, es que eres una grosera, o me obligaban, y ven y salúdame, ¿no? Mis abuelitos, o no sé, que yo de repente era así media fresona de chiquita. Más rebelde, ¿no? Sí, entonces yo creo que hoy por hoy eso es lo importante, ¿no? Dejar de ver a los niños como groseros cuando simplemente están sintiendo cosas, ¿no? ¿Cómo actuar ante eso? ¿Cómo actuar ante una situación con la que me acabas de decir y no caer como padres en deja de ser grosero, pero sí, oye, ¿cuál es la forma correcta quizá para, y hablando obviamente en el tema del abuso sexual, ¿no? Tratando de prevenirlo y de bloquear esa parte de nuestros hijos? Vamos a llegar a ese punto para cuando hablemos del proyecto, pero sí te menciono brevemente que creo que un punto muy importante es aprender o enseñarles a los niños, pero también nosotros como adultos, aprender sobre comunicación asertiva. ¿Cómo puedo decirte que no? Sin lastimarte, sin ofenderte, sin ser irrespetuoso, pero también considerando completamente mis límites personales y respetando mis límites personales, mi cuerpo, mi espacio, lo que no quiero y lo que sí quiero, ¿no? Entonces, enseñarles que hay otras opciones, que hay otras maneras de saludar a la gente, hola, ¿cómo están? Y no, besos volados a todos, ¿no? Y no necesariamente tener que ir de uno por uno, sobre todo cuando los niños reflejan, los niños son muy transparentes, eso es lo hermoso del trabajo con los niños, que no tienen filtros, que de repente estás, no sé, a mí me ha tocado también dar clases con niños, impartir algunas clases u orientación, ¿no? Y los niños de repente dicen cosas tan íntimas a veces de sus papás o de ellos mismos, porque los niños son muy transparentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que es a veces muy fácil, aunque también hay excepciones. Hay niños que están viviendo tanto miedo, tanta inseguridad, que lo que hacen es retraerse. Pero bueno, sí te puedo decir que al menos en la práctica sí he notado que la mayoría de los niños son muy transparentes en cuanto a lo que quieren, no quieren y lo que sienten, ¿no? Y sobre todo estas nuevas generaciones que ya nacieron con el celular, que ya nacieron con el Facebookazo, ¿no? Son más conscientes de aquello que les gusta y lo que no les gusta. Y yo creo que el primer paso es aprender a respetar que los niños son agentes, ¿no? O sea, son seres activos
activos en la sociedad, que tienen voz, que tienen voto, ¿no? O sea, bueno, voto no, pero... Sí, bueno, voto en el sentido de que tienen derechos también. Exactamente, que tienen derecho justamente a elegir, ¿no? Desde la ropa que se ponen hasta el no quiero saludar a alguien, no lo quiero saludar de beso. Ojo, papás, porque a veces confundimos esa parte, ¿no? De que Gastines, que es como tú decías, es un gran fragmento lo que nos acabas de narrar. Espero que de verdad les sirva esto a los padres y a todas las personas, ¿no? Oye, veían antes que comencemos, háblenos un poquito del proyecto para que usted, querido auditorio, sepa y entienda por qué Eco Yucatán invitó hoy a la experta Carolina, y usted también, pues, hile todo este tema del abuso sexual, cómo prevenirlo y todo lo que significa eso para los niños, y no solo para ellos, para toda la familia, me imagino, cuando pasan. Platícanos a qué centro representas y qué proyecto estás trayendo. Bueno, estamos trabajando con 2 centros principalmente. Uno es de mi querida amiga Belén, que justo se va a integrar en un momentito. Les quiero buscar la información, la verdad, para no andarles diciendo cosas que no son. El primer centro con el que vamos a estar trabajando, se va a dividir este proyecto en 3 sesiones, ¿no? Y justamente esto nace de la necesidad y de que, como platicábamos hace un ratito, es una realidad que Yucatán es de los primeros lugares en abuso sexual infantil, en violencia en general, que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, pero puntualmente en los temas sexuales. Estamos en números rojos y esa es la realidad, porque hay muy poca información, porque hay muy poca conciencia, porque no se habla de la prevención, porque justo a veces los papás, por la desinformación, creemos que hablarles a nuestros hijos de sexualidad, de conocer su cuerpo, de cómo se llaman adecuadamente las partes de tu cuerpo, es abrirles la puerta a un mundo de promiscuidad, de actos a lo mejor que los pueden poner en peligro. Y a mí me parece que muy por el contrario, la prevención o hablarles de estas cosas es justamente lo que nos va a ayudar a disminuir estos números. Entonces, este proyecto nace, que bueno, es un taller, nace con esa necesidad, ¿no? Bajo ese objetivo, el poder disminuir estos números, ¿no? Lo más que se pueda, de poder llegar a la mayor cantidad de gente que se pueda. Y estamos trabajando con el consultorio Conscientemente Sano de nuestra amiga Marisol Gutiérrez. Ahí vamos a estar los días 15, 17 y 19 de este mes. Vamos a estar trabajando con niños de edades entre 6 y 10 años, y se va a dividir en 3 unidades estos talleres, ¿no? Y que justo tienen como objetivo que los niños aprendan a reconocer las partes de su cuerpo. Vamos a trabajar con el esquema corporal. Obviamente, lo que te decía hace rato, ¿no? Es muy importante. A veces creemos que porque somos adultos tenemos pleno conocimiento de nuestras emociones. Y si muchas veces nosotros como adultos no sabemos cómo gestionar, cómo llevar nuestras emociones, pues los niños que están aprendiendo a vivir, pues es un poco más complejo, ¿no? Porque están viviendo por primera vez experiencias que implican emociones, que implican sentir miedo, que implican sentir angustia, ¿no? Entonces, el taller justo se divide en eso, ¿no? La primera parte es hablar de todo el esquema corporal, aprender a nombrar las partes de nuestro cuerpo como tienen que ser nombradas: vulva, pene, vagina, pechos, ¿no? Glúteos, ano, ¿no? Aprender a nombrarlos, porque no tiene nada de malo, no es ningún insulto. No. Que durante muchos años lo hayamos utilizado a veces como insulto, ¿no? No, incluso algunos padres de familia, respetando a todos obviamente en este espacio, pero sí son un poco más conservadores, claro, ¿no? Cuando, por lo que estamos entendiendo, y es algo muy importante lo que nos platicas, se vuelve parte también de la prevención, o sea, parte de entender cuándo estás hablando de un momento, de una situación en peligro y en riesgo. Y creo que, así como lo pones en la mesa, híjole, creo que son los mismos papás los que entonces se están poniendo en peligro a los mismos niños cuando no les enseñan este tipo de cosas. Sí, yo creo que es un tema de responsabilidad, sí, no así como... No queremos ninguno de los dos como decir que los papás tienen la culpa de algo, ¿no? Pero sí es nuestra responsabilidad informarnos, ¿no? Y sobre todo
tratar de como sociedad evolucionar, ¿no? Si a lo mejor yo estoy pensando esta idea de que si le hablo a mi hijo de sexualidad lo voy a traumar y voy a hacer que tenga comportamientos sexuales inadecuados, pues a lo mejor yo tengo que revisar también lo que yo estoy pensando, por qué lo estoy pensando, ¿no? Porque sí es muy importante. Cómo desde el que le enseñas a tu hijo a decirle tu cosita, no, pero es que no te vean tu cosita, o que, ¿sabes? Como que hablas de esos temas con tanto miedo, con tanta vergüenza, y en realidad la sexualidad es algo que nos acompaña desde el día que nacemos hasta el momento en el que morimos. Se transforma a lo largo de nuestra vida, pero siempre está en completo, está ahí, o sea, ¿sabes? Es parte de nosotros. Los niños y las niñas de Yucatán todos los niños están en riesgo ante estos temas, más ante una sociedad, como tú dices, que está desinformada, ¿no? Sí. Quiero otra vez agarrar como que el tema de cerca. ¿Cuáles son esas alertas? No me digas todas, porque entendemos que si el público asista al taller, les vamos a poner la información aquí, pero ¿cuál es una de las alertas que tenemos que decir en casa? Cuidado, que ¿hay algo que nos pueda avisar para prevenir esto, además de lo que ya comentaste? Es muy diverso porque, como todos los seres humanos, todos somos muy diversos y hay distintas formas en las que los niños pueden presentar estas alertas, ¿no? Una que te puedo decir que es muy observable cuando, por ejemplo, los niños han tenido un completo control de sus esfínteres y hay un hecho de violencia sexual, muchos de ellos retroceden este aprendizaje, ¿no? Y entonces se vuelven a hacer pipí en la cama o popó, ¿sabes? Porque justo el miedo, la angustia, empiezan a retroceder en todas estas tareas del desarrollo que ya logras, porque estas tareas las logras por seguridad, porque empiezas a tener confianza en ti mismo, y desde luego un hecho de violencia sexual es algo que sí se puede transformar y puede sanar y por supuesto, pero también la realidad es que es algo que impacta no solo emocionalmente. Hay muchos estudios que hablan sobre la conformación del cerebro, ¿no? De los niños están todavía en formación hasta de sus órganos vitales, ¿no? Van creciendo, se van madurando, entonces sí hay cambios significativos hablando neurológicamente del impacto que tiene la violencia sexual. ¿Qué consejos le podemos dar a los padres de familia entonces para que no lleguen a este límite o para que sus hijos no estén enfrente de un problema como este? Wow, pues mira, yo creo que yo voy a insistir mucho siempre en estar informados, en mantenernos siempre informados. Hoy por hoy tenemos acceso a 1000 cosas, a 1000 fuentes, a celular, iPad, o sea, podemos, incluso ahora las caricaturas, ¿no? Hay una que es un perrito, creo que azul, que es una caricatura que es tan hermosa, está tan bien pensada, la hicieron psicólogos y creo que psiquiatras y hablan de cosas maravillosas como el duelo, como justo prevención, ¿no? O sea, cómo aprender a manejar tus emociones, o sea, creo que hay tantas cosas tan sencillas en las que podemos empezar a promover pues justo la prevención. Escuchar a los niños, eso es algo súper importante. Lo que yo te decía, el ejemplo tan claro como saludar o no saludar. ¿Qué quieres? ¿Cómo te sientes cómodo? O sea, dejar de pensar que tú como adulto tienes completa y total decisión de todo lo que involucra a tu hijo porque es tu hijo. Tu hijo también tiene voz, tu hijo también tiene una personalidad que se está creando, que se está desarrollando, ¿no? Que se está nutriendo con todo lo que ve, con todo lo que mira, con todo lo que le enseñas. Entonces es muy importante mirar a los niños como eso, como agentes que se mueven, que aportan, que saben, ¿no? Porque los niños también nos enseñan mucho, aunque creamos que los adultos somos quienes tenemos todo que enseñar a los niños, eso es una mentira. Oye, ya pasó, no pudimos prevenir, pero ya ocurrió. Me imagino que ese es un tema muy largo, ¿no? ¿Qué pasa después? Porque, ¿qué ocurre con ese niño? ¿Cómo podemos tratar a ese niño? Bueno, en el afortunado caso de ser tratado, porque muchas veces la violencia sexual infantil es algo tan fuerte y hay tantas cosas de por medio como amenazas, ¿no? Como si se lo dices a tu mamá, te voy a hacer daño o le voy a hacer daño a tu mamá. Entonces, muchos de estos niños, muchas de estas historias de terror, pues a veces no son ni siquiera contadas, ¿no? Se quedan ahí volviéndose miedos, volviéndose traumas, volviéndose ansiedad, ¿no? Volviéndose adultos que tienen justo, que empiezan a tener problemas a lo mejor con su sexualidad o porque tienen mucho miedo, porque hay conceptos como inadecuados, ¿no? Cuando tú
creces en un ambiente donde hay violencia, pues tú normalizas esa violencia y entonces es cuando empezamos de repente a buscar pues ciertas cosas que se parezcan a esto que yo he vivido, ¿no? Estas dinámicas conocidas, entonces es muy fuerte. Pero bueno, en el caso afortunado de que se diga, se entere o tal, pues yo creo que pues apostar por obviamente lo principal es, desde luego, yo sí creo que es muy importante hacer uso de nuestro sistema de justicia, que aunque desafortunadamente a veces es muy lento y por supuesto que muchas veces es revictimizante, ¿no? Y a veces un poco el panorama desalentador, yo sí creo que el sentido de justicia a veces solo es eso, ¿no? A veces es solo acompañar a tu hijo a interponer una denuncia y bueno, hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Como esto que sentencian a los agresores, que es muy triste, por supuesto, porque deberíamos de tener un sistema muchísimo más puntual, contundente, efectivo para las personas que sí están haciendo daño a los niños, por supuesto, que se supone que en realidad ahorita tenemos como hay toda una agenda que se está ahí moviendo para que todo este proceso judicial y de diligencias que se tienen que hacer en fiscalía, las denuncias y todo esto, que sea mucho más efectivo, que los niños no tengan que pasar por tantos filtros, porque yo entiendo también que a veces ese es el temor o el desgaste de los niños, pero también incluso de los papás, ¿no? Que hay que estar yendo y citas y violencia sexual y aparte te revisa un doctor y aparte te pregunta la fiscal que tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y es muy duro, a mí me ha tocado acompañar justo a niños que han vivido violencia sexual pues en fiscalía. Hay una agencia que se dedica especialmente a estos delitos, la Agencia de Delitos Sexuales. Y es muy fuerte que los niños tengan que regresar a una posición o a un momento en donde tengan que recordar muchas cosas. Necesario muchas veces, ¿no? Pero bien fuerte, ¿no? Entonces, sí creo que esto que hacemos del lado legal tiene que estar completamente acompañado y resguardado de apoyo emocional, ¿no? De ser red, de buscar red, de tejer, si no existen esas redes, ¿no? Redes sociales, con redes sociales me refiero a la sociedad, no a Facebook, Instagram y todo eso, ¿no? Al tejido social, a eso me refiero. Y acompañar, obviamente, con expertos en la materia, ¿no? Alguien que pueda estar acompañando al niño, empoderándolo, sanando, ¿no? Este proceso tan doloroso, esta experiencia negativa, transformándola en lo que pudiera llegar a hacer, ¿no? Ajá, claro, entonces, tener más tranquilo al niño, que pueda continuar con este proceso de su desarrollo de la manera más óptima, porque por supuesto que este tipo de delitos y todos los tipos de delitos que existen, pues no estamos preparados. Nadie esperaría que alguien pase por eso. Yo no se lo deseo absolutamente a nadie. Sin embargo, son cosas que suceden, ¿no? Y están más recurrentes cada día en Yucatán. Sí. Y sabes otra cosa que es algo bien fuerte que también he visto a lo largo de este trabajo que hemos hecho acompañando niños, niñas y adolescentes. La mayor cifra de agresores están dentro de casa, ¿no? Y esto es bien fuerte, ¿no? Hermanos, papás, ¿no? Padrastros, ¿sí? Entonces sí hay que estar como muy alerta de todos los cambios que puedan tener los niños a nivel conductual. Lo que te decía yo de la enuresis, por ejemplo, que es esto de cuando se hacen pipí, cuando hay este retroceso del control de esfínteres, es una cosa, pero hay 1000. Si tu hijo era extrovertido y de repente no quiere salir de su cuarto y tiene 6 años y lo esperado es que un niño de 6 años esté corriendo por toda tu casa y manchando todas tus paredes, bueno, entonces yo creo que ahí hay que prestar atención. Pero creo también que estamos viviendo un momento en el que todo es tan deprisa que no nos tenemos el tiempo de detenernos a mirar esas cosas que pueden ser importantes. Y fíjate que uno de tus compañeros nos comentaba en otra entrevista que era eso uno de los problemas de los ciudadanos, ¿no? Que nos enfocamos tanto en exigirnos y tanto en tengo que lograrlo y me enfoco en eso y trabajo 8, 15, 20 horas y no me doy cuenta y no me doy el tiempo de decir, oye, aquí hay un tema importante también y nos exigimos de más. Sí. Definitivamente tienes un gran punto y es la educación también de la misma sociedad. Oye, o sea, ya para ir prácticamente finalizando la plática,
la prevención. El taller Jugando Seguros se llama Prevención de Abuso Sexual Infantil. El Centro de Entrenamiento Psicológico es el que lo presenta. Tú pues me perteneces a esa red de expertos. Estamos trabajando con dos centros, ¿no? El primero es Conscientemente Sano, que está a cargo de nuestra amiga Marisol Gutiérrez. Ahí vamos a dar este taller el 15, 17 y 19 de julio a partir de las 5 de la tarde hasta las 6:30, 7. Van a ser 3 unidades. Va a estar dividido este taller en 3 unidades. El primero, te decía, vamos a tratar esquema corporal, pero también emociones. Cómo puedo identificar a través de mis emociones alguna situación de riesgo. Luego también vamos a hablar, obvio, de consentimiento. Eso es un tema muy importante. El consentimiento es algo que todos tenemos que saber, entender, respetar, llevar a cabo, ¿no? Y también lo que te decía, nosotros quisimos introducir en este taller, que va a ser muy amplio, que vamos a hablar de secretos buenos, de secretos malos, de cómo podemos identificar y reconocer a estas personas que pueden ser las personas que me van a ayudar, ¿no? ¿Quién? Porque los niños también saben, y por eso a veces no lo dicen, ¿no? Pues no me van a creer, pues sí, a lo mejor sí es verdad, y sí me van a hacer daño, sí van a hacerle daño a mi mamá. Entonces, aprender a identificar estos secretos buenos a través de lo que me hacen sentir estos secretos. No es lo mismo que yo le diga a un niño, oye, vamos a hacerle una fiesta sorpresa a fulanito, no le digas nada. ¿Qué implica ese secreto? ¿Le está haciendo daño a alguien? ¿Me hace sentir incómodo? ¿Me hace sentir triste? Bueno, no. Secreto bueno, ¿no? Oye, te voy a dar un dulce, pero tienes que venir a mi casa para que nos tomemos unas fotos y te voy a quitar la ropa y no sé qué. Pero no se lo puedes decir a nadie porque es nuestro secreto, ¿no? ¿Qué implica ese secreto? ¿No? Secreto malo, claro. Exacto. Excelente, entonces, aprender a identificar secretos buenos, secretos malos, quiénes son mis personas de confianza, y también le apostamos al tema de la comunicación asertiva. Creo que eso es algo que los niños pueden aprender. Creo que es muy valioso aprender a respetar el no de los niños. Eso es algo que de verdad para mí es muy valioso. Siempre que me lo preguntan, si tengo la oportunidad de responder eso, lo voy a responder. Respetar el no de los niños. Respetar el cuerpo de los niños, ¿no? No porque sean niños chiquitos tienen que venir y darle un abrazo a su abuelo o a su tío, ¿no? Que nunca ven o que son completos extraños, ¿no? No tiene que ser así. Entonces hay otras opciones. Sí. Entonces va a ser el 15, 17 y 19 en Conscientemente Sano. Estamos en la colonia Vista Alegre. Ya luego si les podemos dejar aquí la información. Y te vamos a interrumpir porque el tema es muy bueno, pero queremos que usted, querido auditorio, pues acuda al taller. Y no lo hacemos a manera de publicidad, sino para que prevengamos, porque son temas sumamente importantes, interesantes, y seguramente que todos los días los padres de familia viven eso, ¿no? Secretos buenos. Sí. Eso es un tema muy, 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 muy padre, porque no es prohibirle a los niños, sino, como tú bien dices, educarlos, ¿no? Y sobre todo nosotros ciudadanos también educarnos sobre un tema muy importante, y sobre todo que está poniendo en riesgo a nuestros niños. Repetíamos, no existen cifras oficiales de abuso sexual infantil aquí en Yucatán, pero la Secretaría de Seguridad Pública ha mandado, si no 15 boletines sobre el tema. Es poco. Tampoco tiene cifras oficiales, y a nivel nacional pues averigüé que solamente salen cifras en general de violencia, no solamente cifras de abuso sexual, pero creo que es un tema muy importante, y por eso te interrumpo, auditorio. Pues entendimos que van a haber varias sesiones de esto, ¿no? Vamos a compartir tus redes sociales, y por supuesto sigan a Carolina Manzanilla Evia. Acompáñenla en todo este proceso y en esta historia y su profesión como psicóloga, para eso, para prevenir. Y por supuesto les dejamos aquí la información para que acudan al taller. ¿Algo más que tú deseas agregarnos sobre este tema? Sí, nada más puntualizar, vamos a dejar la información, pero bueno, va a ser 15, 17 y 19 cerca de Altabrisa, y también vamos a estar trabajando en Humán, en el Centro de Entrenamiento Psicológico ALEP, con Belén Rejón, que es, además de ser una excelente psicóloga, también es muy amiga mía, y compartimos pues como que esta responsabilidad de querer pues aportar un poco a este tema. Y antes de terminar, a mí sí me gustaría decir, porque creo que es algo que no muchas personas saben, a veces tenemos conocimiento de que hay niños que están viviendo violencia, porque son tus vecinos, porque eres maestro. Es muy importante decirle a la sociedad e invitarlos, pero sobre todo hacerles de conocimiento que todos los delitos que sean
en contra de niños, niñas o adolescentes son delitos que se persiguen de oficio. Es decir, que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de que si tenemos conocimiento de esto, tenemos que denunciar. O sea, no es, ay no, porque me voy a meter en problemas con mi vecino. No, o sea, ya esto va mucho más allá, ¿no? Y creo que sí es una responsabilidad de todos construir un mundo. A lo mejor sí, faltan muchos años y muchas evoluciones del ser humano para lograr tener una sociedad sana sin estas cosas que son tan dolorosas. Pero sí creo que podemos empezar por allá. El entender y el saber que es nuestra responsabilidad también construir este mundo que queremos, ¿no? Para todos. Excelente. Pues ahí está la voz de Carolina Manzanilla Evia, experta en psicología. Vamos a seguir nosotros compartiendo la información que seguramente le harán de mucha utilidad. Mi nombre es Marco Orantes y nos vemos a la próxima.